sociales pueden tener una incidencia real en el comportamiento del elector. Lo mismo ha hecho Donald Trump, ha tratado de conquistar de alguna manera o trata de conquistar el voto latino. Fíjense el tema que ha compuesto, no en inglés. Hay una clara intención de conquistar también el voto latino, que muchos de ellos tienen o sienten distancia ante las propuestas de Donald Trump a propósito de la migración en los Estados Unidos. Y he querido conversar sobre este tema, si realmente la figura del artista es realmente una estrategia acertada como marketing político. Y yo creo que lo más importante, lo que les decía, es que si tiene una incidencia real en el comportamiento, en la intención de voto y en la movilización del voto según sea la estrategia. Carmen Beatriz Fernández, consultora política, académica y cofundadora de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos, me acompaña esta mañana. Buenos días y bienvenida, Carmen. Qué gusto conversar contigo nuevamente. Buenos días, Shirley. Encantada de estar con ustedes. Por favor. Bueno, hoy nos toca hablar del voto de los Estados Unidos. Están en plena campaña. Y bueno, aquí un poco entender, no solamente en los Estados Unidos, sino en la política, digamos, mundial, realmente las figuras que tienen esta cantidad de seguidores, fanáticos, fans, pueden movilizar el comportamiento de un elector. ¿Realmente tienen ese poder o esa incidencia? Sí, los influencers, bueno, influyen como, valga la redundancia, ¿no? Los influencers influyen particularmente en ciertos segmentos del electorado, no influyen en general, sino que influyen, bueno, probablemente entre la gente que está menos politizada, que la gente que está más alejada de la política, influyen mucho más en los jóvenes. Los jóvenes, bueno, también por el menú, digamos, o el consumo de información que tienen los jóvenes, a diferencia de las personas más mayores, cuando tienes un consumo informativo que se basa mucho más en redes sociales, pues eres más influido por los actores relevantes en redes sociales, que son estos influencers. Pero el caso de Taylor Swift, yo creo que es un caso paradigmático. Quizás no hay otro influencer del tamaño o de la talla Ujú. de Taylor Swift en esa capacidad de movilizar a sus seguidores, ¿no? Pero lo que pasó en estos días, a raíz del debate, bueno, inmediatamente después del debate, Taylor Swift apoya a Kamala Harris y dice que lo hace porque está harta de ver unos deepfakes, unas fotos trucadas y videos trucados donde dicen que ella está apoyando a Donald Trump. Y entonces dice, bueno, la forma más fácil de yo combatir estas fake news Mm. que indirectamente es decir claro y raspado que yo apoyo a Kamala. El impacto que tuvo eso fue una publicación en su Instagram. Y ella dice, bueno, apoyo a Kamala, además les exhorto a que ustedes se registren. En Estados Unidos tú tienes que, Sí. cada proceso electoral, registrarte para votar. Y el registro oficial de votantes pasó de 30.000 que se venían registrando Sí. diariamente a más de 400.000 Sí. en 24 horas, ¿no? Entonces, esa es una señal de que sí influye. Mm. Y esta es una elección pues muy cerrada. Sabemos que es muy cerrada, que se va a dirimir por muy pocos votos y muy pocos estados. Además, son 7 u 8 estados los que son realmente relevantes, los que son claves, porque son aquellos donde a veces gana un candidato y a veces otro, ¿no? Sí. Ahora, fíjate, la estrategia de Trump, interesante porque puse al principio de esta entrevista la canción que sacó, por cierto, en español. Hay varios artistas latinos que se han sumado a la campaña de Trump, cosa que me parece interesante, sobre todo por la política la política que tuvo durante su mandato y además la que entiendo pues pretende en su propuesta con respecto a la migración. Eh, También es interesante que haya decidido incluir y recibir también el apoyo de artistas latinos, ¿no? Bueno, si bien, o sea, entender un poco, bueno, por qué Kamala Harris apunta a Taylor Swift, también, bueno, entender si aquí hay algún tipo de transacción, es decir, si es un voto realmente genuino, o hay algún tipo, digamos, transacción, eso nunca lo vamos a saber, pero en todo caso sí me parece interesante que Donald Trump, bueno, haya pensado
en los latinos y está pensando en los influencers latinos como para sumarlos a la campaña, ¿no? Sí, bueno, siempre las campañas, antes de la era digital, siempre las campañas han tratado de asociarse con artistas. Pues si tú tienes un artista pop, pues ese artista pop te atrae seguidores y se supone que acerca al mundo de la política a gente que en realidad la política le es un poco indiferente, ¿no? Sí. En Venezuela fue muy común en los años 70, 80, el Puma apoyaba a Carlos Andrés o apoyaba a tal. Entonces, eso se ha hecho siempre. Digamos, la diferencia ahora es que tenemos unos actores, actrices, youtubers, blogueros que se mueven fundamentalmente en el medio digital. Y el medio digital es el medio que consumen fundamentalmente ciertos electores, ¿no? Ujú. Entonces, esto además viene en paralelo o pasa al mismo tiempo en que hay una cierta fatiga informativa, lo vienen Sí. identificando distintos estudios como el Digital News Report, que dice que mucha gente está hastiada de las noticias. Entonces, si están hastiadas de las noticias y por otro lado desconfían de las noticias y desconfían de los medios, entonces adquieren los influencers pop mucha más relevancia, ¿no? Pues, en este tema, bueno, en este tema particular del registro electoral, ya Taylor Swift y otros Mm. influencers, Lele Pons, por ejemplo, ha influido también en el registro de electores en las elecciones norteamericanas. Es decir, lo que no habíamos visto es quizás tan directamente este endoso, ¿no? Efectivamente Trump trata de contrarrestar, pues haciéndole guiños a los electores latinos, porque pues los electores latinos se han convertido en una fuerza muy importante, es ya la primera minoría electoral, ¿no? Entonces, muy probablemente tú no consigas la victoria si no consigues conquistar a buena parte del electorado latino. Entonces, bueno, eso contradice lo que es unos mensajes que son fuertemente anti-inmigración. Bueno, sí y no, pues son estas cosas que pasan en campañas donde tú, por un lado te acercas y por otro lado te alejas, ¿no? O Ujú. sea, son mensajes que lo puedes ver dentro de una lógica de yo apoyo la migración legal y excluyo a los que son ilegales o los que están transgrediendo la ley para emigrar. Un poco esa es la lógica de su mensaje. Y sí, quiere conquistar al elector latino. Bueno, en estos días Trump puso una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que tú dices, bueno, pero qué contraste cuando estás hablando tan mal de los inmigrantes y por Ujú. otro lado conquistar. Pareciera que quiere conquistar al migrante mexicano y ya empieza a verse Ujú. esa diferenciación, ya los hispanos o los latinos ya no son todos iguales, sino que ya empieza a verse una subsegmentación, porque en definitiva son un grupo muy grande y muy diverso dentro de, Sí. el electorado de los Estados Unidos, ¿no? Sí, es interesante entender cuál sería el objetivo de Kamala Harris, ya dejando un poco el lado de Taylor Swift, o quizás está en la estrategia, ¿no? Porque es interesante, al principio cuando sale la noticia, yo me imagino, digamos, en el rubro en el que estás, Carmen, la gente puede tender a subestimar ese poder de que una figura influye o no, pero hay una data real. Es decir, y bueno, ahora no garantiza que esos electores pues efectivamente vayan a ir a votar. Pero bueno, hay un registro, o sea, gente que no tenía nada que ver con la política, que pueden estar incluso entre los que no votaban o los indecisos, bueno, los movilizó al menos a inscribirse. Entonces creo que ahí hay un dato, digamos, una data dura. Ahora, lo otro es, bueno, ¿a qué apunta, no? Kamala Harris para poder ganar, ¿a qué estadounidense le debe hablar? ¿Cuál es el estadounidense que sí apoya a Trump? Y viceversa, ¿no? Trump para poder ganar, bueno, ¿a qué sector debe apuntar? Bueno, fíjate, una de las paradojas del sistema electoral norteamericano es que a ti solo te interesan los electores que hacen la diferencia. Mm, Entonces, por ejemplo,
Que son Un estado, siete estados. 7 estados. Estados. Hasta 8 podría ser si consideras o no consideras a Florida, que Florida durante mucho tiempo fue de estado swing, ¿no? Ujú. Que cambia de demócrata a republicano y viceversa. Pero al final, pues tú tienes estados gigantescos como California. California que es casi un país en sí mismo, pero como California siempre vota demócrata, es un país que es un estado que no interesa electoralmente. Entonces la elección se concentra en esos 7 estados. Y en esos 7 estados particularmente en los indecisos de esos 7 estados, porque en las campañas no es tan importante quién está contigo siempre, ni quién está contra ti siempre, sino aquellos que si tú les tocas, digamos, las teclas adecuadas, si les persuades usando los argumentos adecuados, pues podrías convencerles de votar por ti. Y esos son esos 7 estados y esos son los electores latinos que suelen ser virar de un candidato a otro con más volatilidad que un norteamericano promedio que incluso está inscrito, registrado como demócrata o como republicano, ¿no? Esos son los que interesan. Y como además el elector latino suele participar electoralmente, pues eso hace que sea doblemente interesante, porque a veces otras minorías no votan, ¿no? O sea, se tienden a abstenerse y eso hace que como minorías sean menos relevantes a la hora de que una campaña busca comunicarse con ellos, ¿no? Bueno, con el tema de las figuras, Carmen, tú que has estudiado el tema de la consulta política, siempre gana el político, pero pierde el artista. Es decir, cuando el artista decide entrar en el terreno político, siempre pierde. Mira, Pregunta difícil. el terreno de la política es mucho más duro reputacionalmente que el de las artes. Eso es clarísimo. Nosotros tenemos, por ejemplo, hay un influencer español que acaba de ganar una curul como europarlamentario, que es este Alvis Pérez, ¿no? Sí. Un influencer, un tipo muy provocador, muy orientado a la política, pero que era tremendamente popular en un nicho. Ahora, Igual Milei sale de los estudios de televisión prácticamente y de las redes. así es. Entonces, bueno, cuando sales, sales en la tele o cantas en la tele o das unos conciertos maravillosos, todo el mundo te quiere. Cuando te metes en política, hay gente que empieza a odiarte. Y eso es así. Mm. Entonces, yo creo que en el caso de Taylor Swift puede pasarle, sin duda, ¿no? Hay más casos. Hay un caso muy famoso en México que es Mariana Rodríguez, que era una influencer muy conocida y se casa con un candidato a la gobernación de Nuevo León, que finalmente es candidato, es gobernador, ¿no? Pero entonces el Instituto Electoral de México tiene muy calibrado todas las participaciones de influencers y qué tanto pueden aportar, qué tanto pueden endosar candidaturas. Entonces se encuentra con este caso. No, dice, no, yo no, porque esto sí se contabiliza contablemente, ¿no? Si tú apoyas a un candidato en México y en los Estados Unidos, pues contablemente debe estar demostrado, debe ser parte de las finanzas de la campaña, de parte de la rendición de cuentas. Pero esta señora decía, bueno, no, pero es que yo no estoy apoyando al candidato, yo estoy apoyando a mi esposo, ¿no? Entonces, entras en esas complicaciones que pues son frecuentes y pasan porque estamos digamos, estamos metiéndonos en un sendero que no se había transitado nunca, ¿no? Sí. Que es distinto. Ahora, ¿crees que el tema o el poder o la influencia de estos influencers o estas figuras, digamos, pop que tienen alcance, es subestimable hoy en día en la política o no es subestimable? No, no, en lo absoluto. Yo creo que Mm. es súper importante. Es más importante que nunca precisamente porque
no solamente los influencers tienen un alcance muy grande, sino que generan una credibilidad y una confianza muy grande en un mundo donde los medios están perdiendo credibilidad y confianza de los electores. Entonces, están pasando ambas cosas a la vez y yo creo que la influencia de los influencers, de nuevo, que feo Sí. repetirlo, pero es la influencia de los influencers puede ser determinante, ¿no? Especialmente cuando las campañas son muy cerradas. Sí. Bueno, yo tengo que despedirte, Carmen. Interesante porque estaba recordando ahorita buscando algo que leí de Timothy Snyder, que él decía, bueno, que la vida es política, no porque el mundo le importe cómo te sientas tú, sino porque el mundo reacciona a lo que tú hagas o lo que tú digas. Y es interesante porque, bueno, tú puedes rehuir definitivamente en el ámbito de las artes de la política, pero al final la política forma parte de tu vida, ¿no? Es decir, entonces, tarea compleja para quien está en el mundo de las artes, quien decide o no inmiscuirse en eso. Sí. Sociedades polarizadas te pasa que la gente siente la Mm, imperiosa necesidad de expresar lo que piensa y sus opiniones, ¿no? sí. Bueno, y es en contextos polarizados, en Estados Unidos, en Venezuela, en fin. Te agradezco muchísimo, Carmen, esta entrevista. Carmen Beatriz Fernández, consultora política, académica, cofundadora de la Organización de Consultores Políticos Americanos. Cada vez que veo a Carmen, yo conozco a Carmen de que soy productora y está igualita. Entonces yo también debo estar igualita, Carmen, ¿no? Idéntica, sí. Te mando un abrazo, Carmen. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonido